organizador. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a todo el comité del 9º Congreso Internacional de Neurociencias, enfocado en la educación y el desarrollo infantil. Es para mí un gusto y un honor pues haber sido invitado para darle un poco las perspectivas de trabajo que he tenido la oportunidad de ir investigando a lo largo de mi trayectoria. El título, como bien has dicho, se llama Neurofilosofía de la Educación. Entonces ya nos deja entrever que vamos a combinar la neurociencia con la filosofía del pensamiento para poder hablar y aterrizarlo en el mundo educativo. Entonces, más concretamente, vamos a hablar del papel de la conciencia para construir el perfil profesional de los docentes en este siglo XXI. Entonces, vamos a traer una perspectiva de ciencias de la complejidad, como les voy a ir mostrando, que están superando las epistemologías de la ciencia moderna. Entonces, esto es un discurso que forma parte de todo un proyecto de investigación, desarrollo e innovación, I+D+I, que se titula Filosofía de la Educación, Reflexiones para la Formación Pedagógica Transdisciplinar. Estos de acá son mis datos, por si quieren ponerse en contacto, quieren que les pase la presentación o quieren buscar más información en internet, pues lo pueden hacer en este blog que tengo, ¿no? Donde van a encontrar más ponencias, más videos, proyectos, las publicaciones para descargar de manera gratuita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el resumen de esta ponencia, como nos pidieron los colegas, tiene el objetivo principal de reflexionar sobre los fundamentos epistemológicos, es decir, de construcción del conocimiento, de cómo las neurociencias aportan en la formación de los docentes, de cómo nosotros tenemos que seguir actualizándonos y tenemos que dejar la psicología del siglo XX y aterrizar en las neurociencias del siglo XXI. Entonces esto implica un repensar de nuestra propia profesión como profesores y profesoras. Entonces esta investigación que vengo desarrollando desde hace años utiliza una metodología cualitativa, analítica y exploratoria, donde en un primer lugar definimos las características definitorias de la ciencia moderna. Y posteriormente vemos cómo la irrupción y el descubrimiento de la física cuántica rompe con ese método tradicional moderno y crea lo que se conoce como ciencias de la complejidad. Entonces, cuando esto lo introducimos en la historia de la educación, vemos que podemos entender un aula, una clase, como un sistema complejo, autopoyéctico, que se autorregula, donde existen diferentes agentes sociales, como son las familias, los rectores de las escuelas, las autoridades de la institución, los profesores, los estudiantes, pues cómo ellos interactúan a través de complejas redes sociales, emocionales, afectivas, racionales. Entonces, ese va a ser un poco el resumen que vamos a estar trabajando. Y al final, para concluir, vamos a estar viendo que los resultados de este diálogo entre pedagogía de la complejidad y de educación transdisciplinar nos permite hablar de una neurofilosofía para innovar en nuestra propia formación docente. Entonces, básicamente es la combinación de un pensamiento crítico, artístico y creativo. Ese es el resumen de lo que les voy a hablar en los siguientes minutos. Entonces, para empezar, como les decía, pues vamos a ver esta introducción, cómo las neurociencias han roto y todo el discurso que venía dándose en las últimas décadas del siglo XX, porque apoyado por toda la tecnología, superan las convicciones teóricas de la psicología, que no tenía fundamentos neurocientíficos. Es decir, teorías como el conductismo, el constructivismo, el cognitivismo y la Gestalt quedan desfasadas a la hora de hablar del desarrollo infantil. Por ejemplo, cuando hablamos de constructivismo, tenemos a un autor muy conocido, que es Piaget, que ha sido muy criticado porque su generalización del aprendizaje de los niños solamente lo experimentó con sus 3 hijos y sin ningún plan de estudio para poder investigar. Entonces, ¿cómo se puede generalizar y cómo te puedes hacer famoso si no se aplican metodologías rigurosas como la que nosotros nos piden hoy en día cuando hacemos un PhD o cuando hacemos un magíster? Entonces, este señor se hizo famoso pues porque era otro contexto histórico, estamos hablando de los años 60, y entonces su pensamiento de hecho fue evolucionando, él es un gran intelectual, pero no manejaba el método científico riguroso como hoy lo conocemos. Por eso es que muchos de los postulados psicopedagógicos del constructivismo, del cognitivismo, del conductismo y de la Gestalt han quedado obsoletos. Y por eso yo les vengo a hablar de cómo en el siglo XXI estamos utilizando la neuroeducación, la neurodidáctica y la neurolingüística, pues para superar esas falacias en la formación
de los infantes en el mundo educativo, ¿no? Y cómo nosotros, como profesores y profesoras, tenemos que conocer el nuevo discurso que irrumpe en estas ciencias de la complejidad que derivan en la neurociencia. Pues yo les hago algunas preguntas, reflexiones para innovar en este perfil nuestro como docentes. ¿Cómo ha sido la evolución epistemológica de la ciencia? ¿Qué significa hablar de una filosofía de educación transdisciplinar? ¿Cuáles son los fundamentos epistemológicos y ontológicos que deben orientarnos en nuestra propia formación pedagógica como educadores del siglo XXI? Por último, ¿qué significa y por qué la neurofilosofía es fundamental para innovar en la formación docente? Pues yo espero que al terminar esta ponencia, pues todos logremos comprender un poco y logremos responder de mejor medida, ¿no? Entonces, para empezar, la evolución histórica de la ciencia, como todos sabemos, surge a finales del siglo XVII y llega hasta el XIX con un método que se fundamenta en la separación entre el sujeto que investiga y el objeto que está siendo investigado. Entonces creen que no existe una relación entre ellos y por tanto las investigaciones van a ser objetivas y se van a poder reproducir por tres grandes postulados. Uno es que existen leyes universales de carácter matemático. Entonces, en este sentido, las matemáticas se vuelven el lenguaje y esa ideología científica empírica del método científico. Otro, el segundo, es la identificación de esas leyes matemáticas por experimentos científicos. Y por último, es la reproductibilidad de estos datos experimentados, es decir, si alguien lo hace en Ecuador, otro científico lo puede hacer en China, otro lo puede hacer en Sudáfrica y deberían de tener los mismos resultados. Entonces, esas son las creencias en las cuales se postuló la ciencia durante estos siglos. Y como decíamos, las matemáticas constituían un elemento muy importante, el lenguaje científico para estos investigadores. Pero ¿qué es lo que ocurre con aquellos conocimientos que no se pueden medir, que no se pueden cuantificar y que no se pueden conmensurar? Como por ejemplo las artes, la creatividad, las emociones, la espiritualidad, los saberes ancestrales de los pueblos indígenas que tenemos en Ecuador. Entonces uno cuando, por ejemplo, siempre digo a mis estudiantes, cuando tú hablas con tu novio, con tu novia, con tu esposo o con tu perrito, ¿cómo le dices? Le dices, te quiero mucho. Y a veces se dice simbólicamente, bueno, pues te quiero de aquí a la luna y regresar. Pero evidentemente no se puede cuantificar una emoción. Uno no dice, tengo 10 toneladas de amor, o tengo 8 kilómetros de amor, o tengo 120 vatios de amor, porque no se pueden cuantificar ciertas dimensiones humanas, como es la creatividad, las artes, las emociones, la espiritualidad. Uno no llega y dice, hoy me siento el 10% espiritual y un 15% nostálgico. Son dimensiones que no se pueden cuantificar por el método científico, con lo cual ya estamos entreviendo que el método científico es imperfecto para hablar de formación docente y de educación de desarrollo infantil, porque no aborda dimensiones fundamentales que nos diferencian del resto de animales y que nos diferencian de los psicópatas. Como todos sabemos, un psicópata es aquella persona que no tiene sentimientos, no tiene remordimientos. Si nosotros sí tenemos sentimientos, entonces quiere decir que necesitamos trabajar con ellos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues la ciencia moderna no lo ha estado haciendo desde hace varios siglos y por eso es que ha quedado obsoleta. Y todas aquellas teorías que han estado fundamentadas, sobre todo en el mundo de la educación, se están revisando nuevamente. Entonces yo les traigo una pequeña revisión al respecto. Desde el siglo XVI, y esto es algo muy bueno, que la ciencia moderna nos ha traído un gran progreso a la humanidad, es que rompió con ese poder eclesiástico de la iglesia que había en la época medieval. Hasta ese entonces las escuelas, los manuscritos, los libros, lo hacían pues los franciscanos, transcribían libros y ellos mismos reproducían los conocimientos, los saberes. Pero ¿qué ocurre? Como ustedes saben, en la época medieval la iglesia decía que la tierra era plana. Entonces cuando vinieron astrofísicos como Galileo Galilei y dijeron que eso no era así, que la tierra era redonda y nosotros girábamos alrededor del sol, pues bueno, lo llevaron a la Santa Inquisición. Entonces nos damos cuenta de cómo la ciencia moderna ha traído grandes avances para la humanidad, para entender el mundo que nos rodea y cómo nosotros debemos de trabajar para crear pues ese mundo mejor. La ciencia moderna se caracteriza por romper esa esfera religiosa y por crear 5 grandes postulados. El método científico se basa en la observación, la hipótesis, la experimentación, la verificación y la reproductibilidad, como acabo de decir. Lo que se puede hacer en Ecuador, se puede hacer en China, en Sudáfrica y demás. Entonces, a pesar de que no es un método
100% exacto, que no es 100% una verdad absoluta, pues ha traído grandes avances para la humanidad en este sentido, tecnológicos, médicos, ingenieriles, etcétera. Pero ¿qué ocurre? Que esta ciencia moderna ha ido evolucionando con el paso del tiempo y ese método científico, postulado por René Descartes, francés, en el siglo XVII, pues ha ido dando lugar a nuevos conocimientos, pero ha ido marginando aquellos que no se pueden medir y cuantificar, las tradiciones culturales, las cosmovisiones religiosas y otro cierto tipo de valores, ¿no? Pues a través de la matematización, de la experimentación, de la institucionalización, es que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia esta ciencia moderna. Entonces tenemos dos grandes científicos, como es Isaac Newton y como es Nicolás Copérnico, pues que ayudaron a través de sus estudios en física del universo a conocer mucho mejor pues las galaxias, el mundo en el que nosotros vivimos y formaron los principios hacia esas ciencias de la complejidad que les voy a hablar ahora. Entonces, en resumen, yo quiero que entendamos que la ciencia moderna supuso muchos avances, pero que todavía no nos sirve como conocimiento 100% real para poder formar a personas en ese sentido. Algunos de los pros es que permitieron sistematizar conocimientos, verificarlos mediante experimentos, poder reproducirlos y desarrollo en todos los sentidos, un progreso humano en avances sociales, en avances médicos, en avances tecnológicos y una mejora en la calidad educativa. Pero con los contras que los científicos del siglo XXI estamos haciendo sobre la ciencia moderna que inició en el siglo XVI. Evidentemente no existía Internet, no existían las máquinas, los instrumentos, los laboratorios que tenemos hoy. Es motivo por el cual tenemos que superar algunas de esas falacias. El primero es que excluye aquellos conocimientos que no se pueden medir, no se pueden cuantificar y no se pueden conmensurar. Eso quiere decir que se produce un epistemicidio y una mutilación de saberes del mundo espiritual, emocional y artístico, porque la ciencia no puede medir la espiritualidad. Además, el método científico se volvió un dogma y todo parece indicar que si solamente la ciencia es verdad, pero los saberes ancestrales no son verdad. Les pongo un ejemplo. Muchos de nosotros acá en Ecuador, cuando nos sentimos mal, vamos a que nos pasen el huevo, porque tenemos un mal de ojo y haciendo eso mejoramos nuestra salud. En cambio, la ciencia sería muy sospechosa y diría que eso es falso, que eso no tiene sentido. Y así podemos hablar de muchos más conocimientos ancestrales, de plantas medicinales que no son consideradas por la ciencia moderna. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para la ciencia, un árbol no es una entidad sagrada que alberga otras formas de vida, como pájaros, insectos, hongos, sino que es una forma de conseguir materia prima para la industria. Entonces, un árbol es visto como una tonelada de madera que te permite hacer sillas, te permite hacer mesas. Entonces, la ciencia, con su objetivización, objetiviza a las personas, ya no son personas, son casos, son, por ejemplo, de COVID, son 2 millones de muertes, no es fulanito con una historia de vida, con unos sueños que quería desarrollar, sino que es un número estadístico. Entonces, esas son las grandes críticas a la ciencia moderna, que se mata lo sagrado, se mata la vida, se mata aquello que está interconectado y se objetiviza. Pues si bien por un lado eso ha traído grandes avances, por otro lado ha empeorado la calidad de vida, porque evidentemente gracias a la ciencia moderna se han creado bombas nucleares, se han creado bombas de hidrógeno, se han creado tanques, se han creado armamentística y por lo tanto no podemos decir que la ciencia moderna per se sea buena, sino que depende del uso que nosotros los humanos le damos, ¿cierto? En cambio, debido a esas críticas y sobre todo al descubrimiento de la física cuántica, es que nosotros en el siglo XXI podemos hablar de ciencias de la complejidad. Entonces, para resumirlo, las ciencias modernas se fundamentan en los principios de la física clásica, mientras que las ciencias de la complejidad se fundamentan en los principios que se derivan del estudio de la física cuántica, es decir, del mundo subatómico, cómo funciona el mundo subatómico. Entonces, para eso yo les traigo un pequeño video de 4 minutos que nos va a explicar muy bien qué es la física cuántica y cómo nuestra conciencia, recuerden que ese es el título de mi conferencia, cambia los resultados de cómo se comporta la energía y la materia, que es el objetivo que yo tengo para demostrarles en el día de hoy, para mostrar cuán importante es que nosotros introduzcamos la espiritualidad, las emociones y la creatividad en las ecuaciones de formación infantil y nuestra como propios docentes. Entonces, en estos pequeños dibujos nos lo van a explicar mejor.
Dígame si se escucha, por favor. No, se escucha. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos, el experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. Adelante. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra.
Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos se adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? Bueno, ya tengo el micro. Muchas gracias a la organización por la atención. Nos hace esta linda pregunta el video. ¿Qué tiene que ver el observador? ¿Qué tenemos que ver nosotros? ¿Cómo nosotros el hecho de mirar hace que cambie la estructura de nuestra realidad subatómica? Es decir, imagínense que yo apago mi cámara. Entonces, mi cuerpo, en este sentido, es una onda. Ya no soy un hombre, soy una onda, soy una mujer. Pero cuando ustedes visualizan y ustedes me ven, la materia se comporta como un hombre. Yo paso a ser un hombre. Pero si no me ven, yo soy una mujer. Pues lo mismo ocurre con la energía subatómica. Se comporta como una onda y cuando hay un sujeto observador con conciencia, con un instrumento científico para medirlo, se comporta de manera distinta. Se comporta como una partícula. Entonces, eso revolucionó el mundo de la ciencia y volvió locos a los científicos porque no entendían cómo una cosa puede ser hombre y puede ser mujer a la vez, como una cosa puede ser onda y partícula al mismo tiempo. Esto trajo grandes avances para las ciencias de la complejidad, evidentemente, que les voy a explicar, les voy a resumir a continuación. Entonces, el mundo de la mecánica cuántica es el que nos permite ir mucho más allá de la ciencia moderna y nos permite hablar de ciencias de la complejidad. Son muchos los premios Nobel de física que han recibido casualmente por este tipo de experimentos, por este tipo de descubrimientos científicos. Entonces, para poner un ejemplo, tenemos a Heisenberg que nos habla del principio de incertidumbre y él nos decía ya en la década de los años 60, cuando se descubre la física cuántica, un poquito después, que lo que nosotros observamos no es la naturaleza en sí, sino a la naturaleza expuesta a nuestro método de interrogación. Es decir, no existe objetividad y toda realidad es subjetiva, porque depende de cómo nosotros observamos a la realidad, que la realidad se materializa ante nuestros ojos. Dicho de otra forma, cuando nosotros observamos el comportamiento de la energía y de la materia a nivel subatómico, hacemos que cambie su comportamiento. Si tú a un niño lo dejas solo en un aula y lo dejas pintando, coloreando, se va a comportar de una forma. Si tú regresas y les estás observando, el niño se comporta de otra. Lo mismo ocurre si esos niños, en vez de uno, son varios niños, se comportan de una forma. Pero cuando tú, como profesor o profesora, les estás observando, se comportan de otra forma. Aunque no digas nada, no interactúes con ellos, eso hace que nosotros, todo lo que es materia y energía, cambiemos nuestro comportamiento. Entonces esto es una revolución porque quiere decir que nuestra conciencia se convierte en un elemento fundamental para comprender el mundo que nos rodea y las neurociencias tienen un papel muy importante, es primordial, porque las neurociencias estudian cómo funciona nuestra mente, nuestro cerebro, la conciencia. Entonces existen 7 grandes principios del biocentrismo que son los que nos permiten hablar de esa revolución. Entonces, bueno, aquí tienen un pequeño resumen de cómo nosotros lo que percibimos es la realidad ante un proceso que exige la participación de la conciencia. Estos principios han sido dados por 2 doctores en biología y en astronomía. Entonces, un astrónomo se sentó a conversar con un biólogo y llegaron a estos 7 principios de biocentrismo, es decir, cómo la conciencia cambia la estructura de la realidad. Si quieren, pueden hacer una captura de pantalla
para no estar leyendo y no estar aburriéndoles con esta parte teórica, pero lo que nos dicen es que el comportamiento de las partículas subatómicas, en definitiva, nos permiten de manera intrínsecamente, de manera interligada, la presencia de un observador. Entonces, son muchos los científicos que estudian astronomía, que estudian biología, que estudiamos neurofilosofía, que estudiamos formación docente, que estudiamos formación con niños pequeños, que nos damos cuenta de cómo nuestra mente y cómo nuestra conciencia es súper importante para entender cómo transformar la realidad y cómo formar con mucha mejor calidad en ese sentido. Entonces, para ponerles un ejemplo de cómo las ciencias de la complejidad están interpretando todo aquello que nos rodea. Por ejemplo, una de las características definitorias que las ciencias de la complejidad nos traen es que todo está interconectado, todo está entrelazado y cómo el observador cambia los resultados de esas interacciones. Alguna de las características definitorias o de las propiedades es que todos los organismos están conectados, son interdependientes, son diversos, adaptativos, dependen del camino y son emergentes, es decir, que aparecen para reconstruir nuevamente el conocimiento. Por ejemplo, el COVID-19 causó políticas públicas emergentes en Ecuador, que son las del teletrabajo. Entonces vamos a entender mejor todo esto aterrizado al mundo educativo. Ejemplos de sistemas complejos. Nuestro organismo, cualquier ser vivo y nosotros como humanos, pues tenemos muchos sistemas. Somos un sistema súper complejo. Tenemos el sistema respiratorio, que se conecta con el sistema circulatorio, con el sistema digestivo, con el sistema reproductor, excretor, cerebral, etcétera, etcétera. Entonces, lo que ha hecho la ciencia moderna es separar los sistemas y estudiarlos de manera aislada, uno por uno. ¿Qué es lo que hace la educación? Separa los conocimientos y curricularmente los divide. 50 minutos de biología, 50 minutos de educación física, 50 minutos de inglés, 50 minutos de educación cultural y artística, 2 horas de emprendimiento y gestión en bachillerato, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, las ciencias de la complejidad entienden todos los conocimientos a través de aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en problemas, donde todos esos conocimientos de química, de matemáticas, de inglés, de biología, de ciencias sociales, están interconectados. Eso es lo que nos trae la visión de ciencias de la complejidad, de tal forma que nuestros estudiantes aprenden mucho mejor y se desarrollan de manera integral. Otro ejemplo de sistema complejo, nuestro cerebro, como vamos a ver a continuación, cómo la conciencia hace que se transforme nuestra realidad. Muchos sistemas vivos o seres vivos, como las hormigas, los insectos, cualquier otro, se organizan de una manera compleja. Los seres humanos, por supuesto, como animales mamíferos, no vamos a hacer una excepción. Todos los sistemas biológicos son sistemas autorregulados, autopoyéticos y sistemas súper complejos. Entonces vemos cómo eso cambia la estructura de nuestra realidad. El planeta Tierra es otro sistema complejo porque interactúa la atmósfera, la química atmosférica, interactúan los océanos, interactúan los seres vivos que inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Las plantas hacen al revés, respiran dióxido de carbono y sueltan oxígeno. Entonces todo eso está interconectado en los ciclos de dióxido de carbono, en los ciclos de fósforo, en los ciclos de nitrógeno y por supuesto el universo está interconectado. Es lo que se conoce como entrelazamiento cuántico. Entonces nos damos cuenta, cuando abordamos la complejidad, que hay dos formas de entender la ciencia. La de arriba es la que a nosotros nos han enseñado tradicionalmente. Esto es lo que la ciencia moderna nos dice, que tenemos 8 o 9 planetas en nuestro sistema en función de que reconozcamos a Plutón o no. Pero las ciencias de la complejidad nos traen esta imagen, donde traen todos los satélites de todos los planetas. En la Tierra, esta de acá, tenemos la Luna, entonces tenemos un solo satélite, pero el resto de planetas tienen muchos otros satélites. Pues no es lo mismo representar con la simplificación que hace la ciencia moderna en la imagen de arriba que hablar de ciencias de la complejidad para llegar a una mayor rigurosidad científica y académica sobre cómo funciona el universo, cómo funciona la medicina, cómo funciona la educación, ¿cierto? Entonces estamos viendo que las ciencias de la complejidad son un paso más adelante en el siglo XXI que dejan atrás. Les voy a poner otro video de cómo todo esto se está aplicando en la medicina, cómo los físicos cuánticos han revolucionado la medicina con ese método. Ustedes saben que una persona cuando tiene cáncer, infelizmente, pues le mandan quimioterapia. ¿Y qué es lo que hace la quimioterapia? Asesina todas las células de nuestro cuerpo, las que son cancerígenas, pero también las que están bien, las que son saludables.
Entonces la persona se deteriora mucho porque estamos reseteando su cuerpo, estamos asesinando a todas las células con quimioterapia, es decir, con residuos radioactivos. Entonces eso muy bueno no puede ser. Ustedes saben que las personas con cáncer pierden el pelo, pierden el apetito, pierden kilos, en fin, caen muy enfermas como consecuencia de esa metodología que la ciencia moderna está implementando. Pero ¿qué ocurre cuando vemos esos problemas desde las ciencias de la complejidad? Cómo nuestra conciencia es la que nos ayuda a transformar eso. Les traigo un pequeño video de 3 minutos de este experto en medicina. Un simple experimento. Agarro un pedazo de hierro y agarro una lima y limo el hierro y creo polvo de hierro llamado limadura de hierro. Agarro la limadura de hierro y la pongo en un salero y desparramo la limadura de hierro sobre un papel. Y las limaduras de hierro se agruparon al azar, totalmente sin ninguna forma. La tiro a la basura, desparramo más hierro. Se arma otro montón al azar de limadura de hierro. Cada vez que desparramos las limaduras de hierro, se agrupan al azar. Pero esta vez cambio el experimento. Antes de desparramar las limaduras de hierro, pongo un imán debajo del papel. Y entonces, esta vez, cuando desparramos las limaduras de hierro, vean lo que pasa. Ahora no está más al azar. Ahora hay un patrón. Y digo, ¿de dónde viene el patrón? Y la respuesta es, no vino de la limadura de hierro, porque cuando las desparramé anteriormente no había patrón. El patrón viene del campo energético invisible, el campo magnético. O sea que materia más campo es igual a estructura. Así que diría, si yo, vamos a decir que no creo en la energía, en el campo invisible, y digo, ¿de dónde viene el patrón? Bueno, un científico diría, si no creyera en el campo, el científico diría, tal vez pudiera mirar adentro de la limadura de hierro y encontrar dónde está el patrón dentro de la limadura de hierro. Y pueden desarmar la limadura de hierro. ¿Encontrarán el patrón en el hierro, sí o no? ¡No! El patrón no está en el hierro, el patrón está en el campo invisible. Por eso, si quieres entender esta nueva corriente, esto es de Albert Einstein. El campo es la única entidad gobernante de la partícula. Partícula es materia. El campo energético invisible le da forma al mundo físico. ¿Y por qué es esto importante? Porque, como dije, si quiero encontrar qué causa al patrón, no me enfoco en las limaduras de hierro, me enfoco en el campo invisible. ¿Relevante? Si tengo un cáncer, y el cáncer, las células son como limaduras de hierro, y pregunto, ¿qué causa el cáncer? Y en el mundo de hoy, de la ciencia newtoniana, los científicos desarman la célula. Y digo, ¿dónde dentro de la célula está el patrón del cáncer? Y es lo mismo que si desarmo una limadura de hierro. ¿Dónde está el patrón de esto? No está en el hierro, no está en la célula. El patrón del cáncer no está en la célula. El patrón del cáncer está en el campo energético invisible, alrededor de eso. Y de repente nos dice, si quieres entender la naturaleza de la enfermedad o la salud, no mires adentro de la célula. Tienes que saber qué está pasando en el campo energético. Es el campo el que le da forma al patrón. Les diré un comentario y volveremos más tarde a esto. ¿Dónde está el origen del patrón del cáncer? En la energía de la mente. La mente transmite la energía. La mente que está enferma y los pensamientos que son negativos crean el patrón del cáncer. Y si tienes cáncer, ¿puedes cambiarlo? Y la respuesta es sí. ¿Con drogas? No necesariamente, ¿no? Sino cambiando la mente. Y hemos escuchado hablar de la remisión espontánea. Una persona se está muriendo de cáncer y cambia su creencia. Y al próximo día no tiene más cáncer. Y es porque los pensamientos en tu cabeza
son un campo energético. Y los pensamientos, si son pensamientos positivos, crean salud positiva. Pensamientos negativos pueden crear cáncer y enfermedad. Por eso, en vez de tratar de curar a la célula, la nueva ciencia es curar la psicología, curar la creencia, curar la mente. Bueno, ese es un pequeño resumen. Como vemos, ese patrón invisible que nuestro pensamiento ejerce sobre nosotros es el que tiene, el que origina el patrón, tal y como nos explica este científico. Todos nosotros sabemos que existen ondas de radio, pero no las podemos tocar con las manos. Existen ondas de internet, existen ondas telefónicas para llamar por teléfono, pero no podemos verla con nuestros ojos y no podemos tocarla con nuestras manos. Pues lo mismo ocurre con nosotros como personas humanas. Tenemos ciertos campos electromagnéticos y energéticos que la ciencia moderna no estudió, porque se centró solamente en la parte física, no se centró en la parte espiritual, no juntó ciencia con espiritualidad. Y esa es la gran crítica de la ciencia moderna. Las ciencias de la complejidad, todo eso ya está cambiando. Y tenemos algunos libros. Tenemos un micro abierto, quería pedir que lo cierren, por favor. María, gracias. Esta corriente de pensamiento ya surgió en los años 70. Tenemos a Frijot Capra, que es un reconocido escritor internacional, él es físico, él nos habla de bioalfabetización y él juntó en su libro la teoría especial de la relatividad de Albert Einstein y la física cuántica, y las puso a dialogar con los saberes ancestrales del sudeste asiático, es decir, con el hinduismo, con el budismo, con el taoísmo, con el zenismo y con muchas otras más corrientes filosóficas y espirituales. Pues adivinen qué, todos llegan a las mismas conclusiones. ¿Cómo es posible que una persona hindú que se sienta a meditar y en su mente que deja en blanco y se relaja y empieza a meditar y a meditar, genera una energía que le permite entender cuál es la estructura ontológica del mundo que nos rodea? Y precisamente estas personas que descubrieron eso hace 3.000 o hace 4.000 años en sus religiones, el budismo, el hinduismo y demás, esas personas dijeron lo mismo que está diciendo ahora la física cuántica, es decir, científicos PhD en física con grandes instrumentos muy sofisticados, tecnológicos, muy costosos, han llegado a las mismas conclusiones. ¿Cómo es posible que una persona que casi desnuda, como hacen estos budistas y como hacen los hindúes, lleguen a las mismas conclusiones 4.000 años antes que los físicos cuánticos del siglo XX y del siglo XXI? Eso es una locura, no tiene sentido, pero sí que lo tiene desde la perspectiva de las ciencias de la complejidad, porque es la mente la que crea el patrón que nosotros como educadores tenemos que ser conscientes de que existe y que interactúa a la hora de nosotros dar clases, a la hora de dar y de impartir conocimientos. Entonces, este es un libro que, como vemos, pues dialoga con muchas corrientes espirituales y religiosas y nos permite una interpretación transreligiosa tanto de los niveles ontológicos, estos que vemos, como de los niveles epistemológicos de cognición del ser humano. Para ponerles un ejemplo, aquí tenemos el cristianismo. Entonces, desde el nivel individual nuestro, nuestra primera parte es el cuerpo, después viene la psico, viene el alma y viene el espíritu. Lo mismo ocurre si hablamos a nivel ontológico, que es lo que está fuera de nosotros como individuos. Está la naturaleza. Para los cristianos están los ángeles, los demonios, tenemos un dios catafático y un dios apofático. Pero si nos vamos al Islam, tienen las mismas dimensiones ontológicas y genoseológicas, pero que le llaman de otra forma. Pues, evidentemente ellos hablan árabe. Lo mismo ocurre con los hindúes, con la religión tradicional china, con los budistas, etcétera, etcétera. Pues, ¿cómo es posible que todas las religiones lleguen a la misma conclusión cuando estudian? Se estudian como individuos de manera espiritual y cuando estudian el universo físico exterior. Entonces esto es una gran revolución porque las religiones no están reñidas y la ciencia no está reñida con la religión. Entonces aquí es donde se produce el campo de la neurofilosofía. Ya desde los años 90, Patricia Churchland combinó las neurociencias con la filosofía para acuñar este término de neurofilosofía, es decir, cómo la filosofía sobre el ser humano se sustenta en conocimientos que nos traen las neurociencias, como estamos viendo en los videos.
Entonces, el estudio del cerebro, de cómo funcionan las redes sinápticas y cómo crea patrones invisibles que no podemos ver, es la que da forma a nuestras formas de aprendizaje como seres humanos y a nuestras formas de salud y a nuestras formas de relaciones sociales. Desde la década de 1980 existe un diálogo transdisciplinar entre la filosofía y la neurociencia. Y esto ha ido trayendo hallazgos de nuestro cerebro humano que han mejorado nuestra naturaleza humana. En definitiva, la neurofilosofía refuta con sus avances algunas de las creencias y de las teorías que se han consolidado en la filosofía política y en el mundo educativo. Como decía antes, existen muchas falacias que nos han hecho creer a lo largo del tiempo que el conductismo, el constructivismo, el cognitivismo o la Gestalt eran una verdad absoluta porque se fundamentaban en los principios de la ciencia moderna. Pero bajo la luz de las ciencias de la complejidad quedan desactualizadas, quedan obsoletas y algunas quedan como falsas, porque las neurociencias nos permiten, a través de instrumentos de nuestro cerebro, medir ese impacto de las emociones, de la espiritualidad y del patrón de nuestra mente, de nuestra conciencia. Los neurocientíficos, como Antonio Damasio, nos dicen que para poder aprender de manera significativa en el mundo infantil, pero también con los adultos, necesitamos esa trilogía de aprender a sentir emocionalmente con el corazón, a pensar de manera racional con la cabeza y a actuar de manera ética con el resto de personas. Pues esto es una revolución. Pues llegamos a la conclusión de que el empirismo y el racionalismo contradijo la idea de que la experiencia sensorial, de que nuestras sensaciones, nuestras percepciones, nuestros sentidos no eran necesarios para construir conocimiento. Entonces, eso está quedando obsoleto. Y entonces la neurociencia y la neurofilosofía, la neuroeducación, la neurodidáctica nos dicen que las personas adquirimos mejores conocimientos en tanto en cuanto nuestro cerebro se emociona. Cuando nuestro cerebro se emociona, hay evidencias científicas que producen sinapsis, redes neuronales electromagnéticas que se conectan. Entonces necesitamos las emociones, necesitamos experiencias sensoriales para poder aprender mejor. ¿Cómo un niño va a aprender a montar en bicicleta? Pues cayéndose de la bicicleta, llorando porque se cayó y se dio un golpe. Eso es una experiencia y es un sentimiento de tristeza, pero eso te permite aprender. Lo mismo cuando las experiencias son positivas y uno aprende pues haciendo bien la actividad y se le retroalimenta y se le premia. Entonces vemos que la neurociencia y la neurofilosofía rechazan la utilización de modelos matemáticos para poder explicar el funcionamiento de la mente, porque las matemáticas no sirven para hablar de eso. Entonces, cuando combinamos la física cuántica, el mundo de la conciencia, que incluye la espiritualidad y la religiosidad de las personas, y la neurofilosofía, se nos abre un nuevo paradigma para mejorar nuestra formación como profesores y profesoras en este siglo XXI. Y por lo tanto, vamos a poder desarrollar la integralidad de nuestros estudiantes del mundo infantil mucho mejor. Entonces, aquí se produce un doble diálogo. Por un lado, la teoría, que es la pedagogía, y por otro lado, la práctica, que es la educación. Pues cuando hablamos de una pedagogía de la complejidad y de una educación transdisciplinar, estamos hablando de teorizar la práctica y practicar la teoría. ¿Cómo? A través de una reflexión filosófica que se traduce a una praxis, a una realización práctica de la didáctica. Por un lado, en la teoría hay que hacer un desarrollo de pensamiento crítico que nos permite una emancipación intelectual y un pensamiento abstracto y creativo, y eso se traduce en el mundo de las acciones, en el mundo físico y material, en experimentaciones contextuales, como aprender a cocinar, aprender a montar en bicicleta o aprender a montar a caballo o a ordeñar una vaca. Es una experimentación, ¿cierto? Que te permite complementar el desarrollo del pensamiento crítico. Entonces, la transformación socioambiental, cada vez que plantamos una planta y regeneramos el planeta, eso ayuda a emanciparnos también intelectualmente. Y cuando hacemos un trabajo manual artístico, recortamos con tijeras o pegamos con pegamento o coloreamos con los niños que ponemos en práctica las habilidades psicomotoras gruesas y finas, estamos a su vez mejorando el pensamiento abstracto y creativo. Entonces, esto nos lleva a un sentir, pensar y actuar, como he dicho, de acuerdo a la neurofilosofía. Entonces, tenemos que entender que nosotros, que somos este hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, de manera simbólica, cuando observamos la realidad que nos rodea, el mundo ontológico, cómo la organización de la materia viva y no viva se organiza en diferentes niveles, a nivel subatómico, de átomos, de moléculas, de sistemas orgánicos como el corazón,
los pulmones y demás. Cuando los juntas, todos estos sistemas complejos, tenemos organismos, tenemos a un individuo, a un ser vivo. Y cuando juntas muchos organismos vivos, muchos perros, muchos gatos, muchos seres humanos, tenemos poblaciones. Cuando juntamos muchas poblaciones, tenemos comunidades. Cuando juntamos comunidades de diferentes seres vivos, tenemos ecosistemas. Y así sucesivamente. Tenemos biomas, la biosfera genera planetas, muchos planetas forman un sistema solar, muchos sistemas solares forman galaxias y millones de galaxias forman los cúmulos de galaxias. Y millones de cúmulos de galaxias forman los supercúmulos. Entonces el ser humano desde la historia más ancestral viene utilizando las artes, la cultura, la religión, la ciencia, el chamanismo, la espiritualidad y la tecnología para poder hablar de cómo él comprende la estructura que está viendo con sus ojos y que está experimentando emocionalmente, de manera psicoactiva, con nuestra mente, con nuestra conciencia. Entonces ese es un pequeño resumen de cómo nosotros tenemos que ser conscientes de que sí, como sujetos investigadores, creadores, sí condicionamos la estructura de nuestras investigaciones, cambiamos la estructura de nuestra realidad. Y eso se puede hacer a través de una educación transdisciplinar, con una ontoformación, una autoformación de nosotros mismos, heteroformación con otras personas y la ecoformación con la naturaleza. La ontoformación es entender estas dimensiones que no se pueden ver por los ojos, como hablaba antes el PhD que hemos visto en el video, de esa energía invisible. Es la realidad, la formación ontológica, ¿ya? Acá nosotros en Ecuador tenemos algo muy rico, que es el Summa Causai, que se establece en varios principios, como es el balance, la armonía, la creatividad, la serenidad, los saberes ancestrales, la organización sociopolítica, como las mingas de pensamiento, el trabajo comunal. Entonces, todo esto ya nos hace tener una caracterización como individuos ecuatorianos de cómo podemos caminar hacia una formación, en este sentido, de lo invisible con lo visible, a través del reconocimiento científico de las neurociencias con los saberes ancestrales que debemos de rescatar, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo les quería invitar a todos ustedes a visualizar un video que hemos subido en la plataforma, porque precisamente sobre esto que les acabo de indicar, del buen vivir, en este sentido, del Summa Causai, nosotros hemos hecho un documental entre varias universidades, la Universidad de las Artes, donde vamos a vincularnos con comunidades afrodescendientes en el barrio de Nigeria, vamos a la zona amazónica de Napo y ahí también vamos a Michoacán, donde hablamos con indígenas, y en la zona de la sierra hablamos sobre el Inti Raymi, que se hace en Saraguro, y vamos a otros lugares como Ingapirca, en la provincia del Cañar, y de esa forma hemos traído un documento audiovisual, un documental que ha recibido premios internacionales en Colombia, en Rusia, en España y en otros países. Entonces es totalmente gratis. Tiene subtítulos a más de 10 idiomas, incluido el quichua, el inglés, el árabe, el ruso, el francés, portugués y demás. Entonces tienen que entrar elarteperdido.com y van a poder visualizar cómo se está trabajando toda esta parte de la conciencia y de la educación transdisciplinar que estoy explicando desde una posición visual con prácticas. Además hay otros documentales en España donde también se habla de la importancia de las artes y estos argumentos que yo les traigo. Entonces, algunas de las recomendaciones finales para ya terminar mi ponencia es que la neurofilosofía educativa transdisciplinar nos permite tomar conciencia de nuestra propia conciencia, pero también conciencia de las cosas que hacemos de manera inconsciente. Entonces, los docentes debemos aprender a estar en un continuo proceso de formación, de autoformación, y debemos de empezar a desaprender para volver a reaprender. Entonces, las neurociencias nos dicen que tenemos que desaprender muchos de los postulados derivados de la psicología que forman el conductivismo, el constructivismo, el cognitivismo, y debemos de caminar hacia esta visión transdisciplinar del conocimiento, que es la que prima en el siglo XXI. Entonces, cuando nosotros ponemos emociones en nuestro acto de educar, estamos haciendo una mejor preparación de los materiales didácticos, estamos mejorando la calidad en la cual nosotros transmitimos, gestionamos y difundimos los conocimientos con nuestros estudiantes y también las evaluaciones. En definitiva, una transformación social a través de la educación, como ustedes, como profesores y profesoras, implica una innovación neuroeducativa.
El alcance de las personas críticas y creativas se fundamenta en estas perspectivas de la neurofilosofía educativa transdisciplinar. Entonces, evidentemente, vemos cómo la ciencia va evolucionando poco a poco y va trayendo mejores teorías que satisfacen de manera más rigurosa y académica el mundo que nos rodea y el modo en el que nosotros los humanos aprendemos los unos de los otros. Evidentemente, no existen fórmulas mágicas. No compren aquellas personas o aquellos discursos que le dicen que algo es mágico, como estos cursos que te dicen aprende inglés en 6 semanas, o pierde 20 kilos en 3 días, eso es mentira, eso no existe. Y si existe, tiene efectos secundarios contraproducentes. Entonces, en el mundo de la educación tampoco existen fórmulas mágicas. Y nos toca a nosotros como profesores y profesoras estar haciendo un continuo proceso de ensayo y error y equivocarnos. Hay que equivocarse muchas veces para aprender. Para aprender a cocinar, hay que equivocarnos. Para aprender a montar en bicicleta, antes tenemos que equivocarnos. Entonces, la equivocación forma parte del aprendizaje. No se desanimen si cuando quieren innovar y quieren trascender, se equivocan las primeras veces porque forma parte del proceso. ¿Ya? Básicamente eso, muchísimas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta en este sentido, que con mucho gusto os vamos a responder.